Buenos días, iglesia. ¿Cómo se sienten en esta mañana? ¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? Yo creo que es una bendición podernos reunir acá para alabar al Señor, para ver a nuestros hermanos. Y se convierte como en una adicción para nosotros los adventistas. Cada sábado no podemos estar sin venir a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten así. El primer sábado que se reunieron acá, yo estaba de vacaciones. Me sentía un poquito mal porque no estaba con ustedes, pero a la vez me sentía bien porque estaba muy cansada y necesitaba descansar. Estaba en Atlanta, allí en un hotel, pero en la mañana yo no salía a ningún lugar porque yo quería ver la transmisión del culto de mi iglesia. Y se siente tan bien saber que somos parte de esta comunidad, que somos parte de esta familia, que se reúne cada sábado para hablar de algo excepcional, y es de Dios. Y no solo hablar de Él, sino sentir su presencia en nosotros. El sermón de esta mañana se titula: No dejes que tus límites definan tu identidad. No dejes que tus límites definan tu identidad. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus límites hoy? Tal vez pueda ser una enfermedad. Tal vez pueda ser una incapacidad. Algo que te has propuesto alcanzar y no has podido llegar a ese sueño. Pero no porque algo no funcione bien en nuestra vida quiere decir que todo lo demás está mal. Solo una pequeña piedrecita en nuestro zapato nos puede hacer sentir muy mal y caminar con dificultad. Pero yo creo que el éxito en nuestra vida, y no sé si están de acuerdo conmigo, consiste en enfocarnos primeramente en Dios y en su propósito para nosotros. Pero consiste en descubrir junto a Dios cuáles son nuestras fortalezas, enfocarnos en ellas y no dejar que nuestras limitaciones nos detengan en la vida. A veces salimos felices de nuestra casa y alguien nos saluda mal o alguien nos trata mal donde vamos y ya nos echó a perder todo el día. Y sentimos un malestar dentro de nosotros y no sabemos por qué, pero una sola cosa nos echó a perder todo el optimismo y la energía para ese día. Hay algo especial en los momentos de dificultad. Hay algo especial en los momentos de dolor. Me gusta mirar y leer en la vida de los grandes personajes de nuestra historia y cómo ellos lograron llegar a hacer cosas grandes que otros no pudieron hacer. Y escuchaba esta frase que me parece muy real, que dice que el excepcionalismo nace en la cuna de la adversidad. Y quiero compartir con ustedes al menos 3 de estos personajes. Vamos a ver si me funciona esto acá. Si me pueden pasar al próximo, por favor. Nelson Mandela. Este hombre reconocido mundialmente tuvo que luchar contra la segregación racial de su país, pero eso no le impidió llegar a ser un abogado, funcionar como abogado y ayudar a muchos, igual que él, que luchaban contra la segregación, a sobrevivir en ese sistema. Si me pasan la otra, por favor. Beethoven. Este gran músico, ¿cuántos lo conocen? Escribió a uno de sus amigos una carta diciendo: siento mucho dolor, me está haciendo sufrir lo que me está pasando, porque estoy perdiendo la audición. Y si yo tuviera otra profesión estaría bien,
pero para ser músico, la audición casi que es lo más importante. Pero esto no le impidió componer estos clásicos, esta música tan hermosa en la cual podemos deleitarnos. La próxima, por favor, Helen Keller. Esta señora sordamuda, que fue la primera persona en obtener, sordomuda, en obtener un bachelor en artes. Y esta señora escribió lo siguiente, si me pasan el próximo slide, por favor. El carácter no se puede desarrollar en la comodidad y en la quietud. Solo mediante la prueba y el sufrimiento se fortalece el alma, se inspiran las aspiraciones y se alcanza el éxito. Hoy vamos a estudiar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Y en la Biblia podemos ver que las limitaciones más grandes del pueblo de Dios y de sus hijos fueron la plataforma para el despliegue del poder y los milagros de Dios en sus vidas. Hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios cómo el poder de ese Dios tan grande que nosotros tenemos se manifiesta de manera muy única, muy especial en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestros problemas. Se manifiesta de manera única y muy especial el poder sobrenatural de Dios en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Pablo en este pasaje nos da un aspecto de la teología un poquito diferente al que nosotros hemos creído siempre, o al que practicamos, o al que más nos gusta, porque a mí también me gusta. Y nosotros hemos creído siempre que manifestación del poder de Dios a nuestro favor es igual a eliminación del problema. Manifestación del poder de Dios a nuestro favor siempre es eliminación del problema, eliminación de esa limitación, eliminación de esa dificultad. Por ahí dicen amén. Yo les voy a decir en esta mañana que este concepto no lo podemos aplicar absolutamente en todos los momentos de la vida. Porque hoy a través de 2 Corintios capítulo 12 versículo del 1 al 10, Pablo nos va a enseñar que hay otro aspecto del mover del poder de Dios. Y que el poder de Dios se puede poner a tu favor en tu problema. Y hacer que esa limitación y esa dificultad y ese problema que tú tienes no te destruya, sino que trabaje a tu favor. Lo que quiere decir es que la voluntad de Dios para tu vida será suprema a pesar de. Que el plan y la voluntad de Dios para tu vida será suprema a pesar de que seas una madre soltera. A pesar de que tengas problemas en tu matrimonio. A pesar de que tengas problemas con tus hijos. A pesar de tu enfermedad. A pesar de tus limitaciones, Dios puede hacer que tu dificultad sea un objeto de bendición para ti y no de destrucción. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10, y vamos a leer del 1 al 5.
Dice acá, si es necesario gloriarme, aunque no conviene, está diciendo Pablo en este versículo. Es necesario gloriarme, aunque no conviene. En otras versiones dice, aunque no aprovecha para nada, aunque no sirve para nada. Mencionaré las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sé que ese hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que el hombre no puede expresar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y en el capítulo 11, el capítulo anterior a este, Pablo habla del mismo tema y habla de nuevo de jactarse, de gloriarse y que no aprovecha para nada. Y de lo único que él puede hacer en su vida es darle la gloria a Dios por sus debilidades. Y en el versículo 17 del capítulo 11, Pablo dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Estaba loco Pablo. Se contradecía Pablo en sus escritos. ¿Era bueno gloriarse o no era bueno? Y si no era bueno, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué Pablo se expresa de esta manera? Pablo tenía opositores en Corinto. Eran filósofos, maestros, que enseñaban en las mismas congregaciones que enseñaba Pablo. Y Pablo sentía un celo por su ministerio en Corinto y por aquellas personas que habían aceptado a Jesús. Y Pablo en su discurso tal vez de defensa o de contrarrestar lo que estaban haciendo estos filósofos, Pablo dice, es bueno que me gloríe aunque no es conforme al Señor. Pablo está diciendo, no es bueno para un ministro del Señor gloriarse en las cosas que Dios ha hecho en su vida. Porque la gloria no es para el instrumento, sino para el Dios que usa el instrumento. Pero yo les voy a decir, dice Pablo aquí, hace 14 años yo subí hasta el tercer cielo. Si yo hubiese tenido la oportunidad de Pablo, tal vez hoy yo fuera una celebridad religiosa. Lo hubiese publicado en todas las páginas sociales. Lo hubiese gritado a todo el mundo. Yo subí al tercer cielo. Yo vi cosas que ustedes nunca han podido ver. Cosas que ni siquiera puedo expresar. Pero Pablo dice, esto es useless. No sirve para nada. Gloriarse en las cosas que Dios ha hecho en mi vida no tiene ningún poder para la misión que Dios me ha dado. Y Pablo usa esto como una ironía para enfrentar a sus opositores. Y en el versículo 13 del capítulo 11, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y en el versículo 4 del mismo capítulo dice que ellos predican a otro Jesús con un espíritu diferente y con un evangelio falso. Los opositores de Pablo dice que predicaban a un Jesús que le daba poder para exhibirlo públicamente para su propia gloria. Y este Jesús que ellos predicaban los llevaba a un espíritu incorrecto, a un espíritu de arrogancia y de jactancia. Por eso Pablo está diciendo, de nada aprovecha si yo me glorío. Dice que los llevaba a predicar un evangelio falso. Un evangelio falso que era completamente contrario al Jesús crucificado
que vino a servir, que predicaba el apóstol Pablo. Pero en esta porción bíblica, Pablo nos está diciendo algo de una importancia profunda para cada uno de los que decimos seguir a Jesús. Porque Pablo nos está hablando del secreto del poder de la vida de un seguidor de Cristo. Pablo nos está hablando del secreto de su apostolado. Pablo nos está hablando del secreto del poder que actuó en él para que tuviera ese resumen brillante del cual él dijera, yo no tengo nada de qué gloriarme. Pablo es uno de los escritores más prominentes del Nuevo Testamento, de teología más profunda. Desde joven fue enviado a Jerusalén para ser educado por el rabino más importante de la época, Gamaliel. Y en sus escritos podemos ver cuán buen alumno era. Pablo sufrió por Cristo Jesús cárceles, latigazos, desprecio. Tuvo viajes misioneros, fundando muchas iglesias, predicando el evangelio a los gentiles con gran éxito. Y todavía Pablo dice, yo no tengo de qué gloriarme. Yo no tengo de qué jactarme, sino en mis, ¿qué? En mis debilidades. ¿Qué nos está queriendo enseñar Pablo? Hay solo un verdadero Jesús, con un verdadero espíritu y con un verdadero evangelio. Solo el verdadero Jesús, que nos lleva a vivir en el espíritu correcto y a predicar el evangelio correcto, es el poder que puede iluminar las tinieblas que están cubriendo ahora mismo este mundo. Y nosotros somos los instrumentos llamados por Dios no para unirnos a las tinieblas, no para predicar un Jesús falso, sino para vivir en la luz de Dios y poder ser luz para otros. Para invitarlos a vivir en la luz que nosotros hemos conocido. En Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vamos a seguir leyendo allí en el capítulo 12 a ver de qué debilidad está hablando Pablo. Estudiar me llevó tiempo, aunque tal vez parezca sencillo lo que estoy predicando hoy, porque es por el poder de Él que hacemos todo lo que hacemos. Me llevó entender lo que Pablo está diciendo acá. Me llevó a entender lo que Pablo dice allí en el versículo 6, dice, si yo quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Transparencia, ser genuinos. El versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Era tanto lo que Pablo había recibido de Dios. Dice, me fue dado una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a ir un poquito sobre el texto. Pablo dice que ese aguijón en la carne lo abofeteaba, le hacía doler, no le gustaba. Y los comentaristas dicen que podría ser que Pablo tenía alguna enfermedad, que tal vez cuando estaba predicando en público le daban unas convulsiones y era puesto en vergüenza frente a los demás. Otros dicen que no, que era algo que corría por sus ojos y que
era de aspecto repugnante para los que lo estaban mirando predicar. Y así hay varias versiones sobre qué era este aguijón en la carne de Pablo. Pero lo que sí es una realidad, que este hombre, este apóstol de Dios, conociendo el poder que tenía el Dios que él predicaba, dice: yo 3 veces le he pedido que me quite esta limitación que yo tengo, y todavía está aquí conmigo. Y me llama la atención que Pablo tiene un tiempo en que él pide a Dios que quite esa limitación, ora 3 veces, y a la tercera vez Pablo para de orar para que Dios le quite esa limitación. Yo no estoy diciendo que solo debemos orar 3 veces por un problema que tenemos y ya si Dios no nos contestó, no hacer nada más. Cada uno de nosotros tiene su experiencia personal con Dios. Cada uno de nosotros ha desarrollado, y espero que sí, porque esta es la única forma de permanecer en Cristo, ha desarrollado su forma de escuchar a Dios y de saber lo que Dios le está diciendo. En el caso específico de Pablo, Pablo escuchó la respuesta de Dios en la tercera vez que fue a pedirle que quitara ese aguijón de su carne, esa dificultad, y él aceptó la voluntad de Dios para su vida. Esto nos lleva también al huerto de Getsemaní, donde Jesús también oró ¿cuántas veces? 3 veces pidiéndole al Padre que ¿qué? Que pasara la copa de él. Hasta que Jesús se sometió a la voluntad de Dios para su vida. Y dice Pablo que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero dejar algunos conceptos claros, porque no quiero que se vayan pensando que Dios tiene que mandarnos sufrimientos para que nosotros seamos espirituales y para que seamos maduros y para que nos acerquemos a Él y para poder hacer su obra en nosotros. Lo primero que me gustaría que quede claro es que el sufrimiento no nos hace más espirituales. Pero en medio de cualquier sufrimiento o adversidad, la gracia es suficiente para todos. El próximo. Aquí no nos está diciendo que cuanto más sufrimos, tenemos más poder de Dios en nosotros. Y entonces vamos a buscar los sufrimientos. Vamos a pedirle a Dios que nos deje con nuestro sufrimiento para tener su poder en nosotros. Está señalando que el poder de Dios se manifiesta en medio del sufrimiento. El sufrimiento no nos hace más cristianos o siervos de Dios. Solo quien lo hace, Cristo Jesús lo hace. Hay una enseñanza que sí es para todos nosotros en esta experiencia de Pablo. Cada uno de nosotros tiene la necesidad de ser como humildes. Lo que nos lleva a que esa humildad es igual a qué? A dependencia total de su soberanía y amor, de la soberanía de Dios y amor, y nos lleva a vivir ¿cómo? Para su gloria, no para qué, para la nuestra. No todos los que sufren son humildes, ni todos los que son humildes sufren. Me gustaría que quedara eso bien claro. Pero sí me gustaría también que quedara claro que la humildad ante Dios, depender de la voluntad de Dios, no tener un concepto de nosotros mayor de lo que nosotros debemos tener. Vivir y hacer lo que hacemos en este lugar, allá afuera es diferente. Pero aquí es para la gloria de Dios. Aquí el que se lleva la gloria siempre es Dios, porque Él es el que hace todo en nosotros. El día que a mí se me olvide de dónde el Señor me sacó y hasta dónde el Señor me trajo,
tal vez el Señor no me pueda seguir usando. Me emociona la grandeza de Dios. Porque ayer una amiga de mi infancia fue a visitar allá el lugar donde yo nací y donde yo crecí. Y puso algunas fotos en Facebook. Y yo hacía tanto tiempo que no traía a la memoria de dónde el Señor me sacó. Y eso me hizo recordar la grandeza de Dios. Me hizo recordar que el poder de Dios siempre es suficiente en cada una de las situaciones de nuestra vida. Pero tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a depender de Dios. Porque sobre todo cuando nos llenamos de orgullo espiritual, nosotros detenemos la obra de Dios en nuestra vida. Nosotros mismos nos inhabilitamos para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, no te necesito, somos suficientemente inteligentes, mis conceptos pueden llevarme a donde tengo que estar, mis estrategias pueden ponerme en el lugar que quiero llegar. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl era un muchachito que andaba corriendo detrás de unas asnas. Cuando Dios lo llamó para ser el primer rey de Israel, qué privilegio. Pero cuando a Saúl se le olvidó quién lo había puesto en ese lugar y por qué poder él podía dirigir el pueblo de Israel, Dios lo desechó, o él desechó a Dios, digamos correctamente. Y perdió su llamado. Perdió su poder. La humildad nos lleva a depender de Dios continuamente y a vivir para su gloria. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Siempre me predicaron que el Señor le había dicho a Pablo, mira, yo te he dado tantas cosas, no me pidas nada más, ya es suficiente, ya no te puedo dar nada más, por eso no te voy a sanar. Yo no sé si ustedes lo escucharon así alguna vez. ¿Qué quiere decir Pablo? Por favor, si me ayudan con el siguiente. ¿Qué quiere decir Pablo cuando él pone en su propia boca las palabras de Jesús? En algunas versiones dice, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Gracia, ¿de qué nos está hablando en este contexto? La gracia es la provisión de Dios para cada una de nuestras necesidades en el momento que lo necesitemos. ¿Es la provisión de quién? De Dios. Es el poder de Dios, como decía al principio, moviéndose a nuestro favor en mi necesidad, no fuera de ella. A veces pedimos, Señor, líbrame de todo lo malo, de cualquier necesidad. Pero Pablo nos da una teología más realista, porque como seres humanos todos sufrimos. Como seres humanos todos tenemos limitaciones, yo tengo las mías. Como seres humanos todos tenemos problemas, todos tenemos luchas. Y necesitamos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un poder sobrenatural, no es un pensamiento positivo. No es con un pensamiento positivo yo enfrento las luchas de mi vida para sentirme mejor. Pablo no estaba diciendo yo no tengo dolor, Pablo estaba diciendo es un aguijón en mi carne y me duele y no me gusta y me molesta. No es un pensamiento positivo, es el poder sobrenatural de Dios actuando en sus hijos. Gracia suficiente. La gracia de Dios
nunca llega con escasez, nunca se queda corta. Siempre es lo que necesitamos. Es la cantidad y la calidad de ese poder de Dios en nuestra vida, en esa necesidad que tú tienes, que es diferente a la mía, pero que la gracia de Dios es suficiente para ti. Que la gracia de Dios es suficiente en tu vida. Y en la oración de Pablo y en el pedido de Pablo, Dios le responde en vez de una explicación, en vez de eliminar el problema. Dios le da una promesa. Dios le da una promesa y Pablo la acepta y la hace suya. Y la hace suya no solo en ese momento, sino en cada momento de su vida, porque al final Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Yo pude ganar la carrera. Y yo tengo asegurada la corona de la vida por el poder que ha actuado en mí. Dice, por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades. Qué extraño gozo el de Pablo. Cómo Pablo podía gozarse en su dolor, en su debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, pero lo puedo ¿por qué? Porque Cristo me fortalece. La promesa que Dios le estaba dando a Pablo es que mientras él se mantuviera dependiendo de su poder y de su amor, su gracia iba a ser suficiente. Y hay una figura que me gusta mucho, y el poder de Dios iba a estar en él. Y él lo compara con una tienda. Lo compara con una tienda donde él está. Ahorita el pastor decía, usaba la figura de las alas de Dios que nos cubren completamente. Pablo se sentía cubierto por la presencia de Dios en su vida, en cada momento de su vida. Y esto fue lo que le dio a Pablo su autoridad como apóstol. Esto fue lo que le dio el éxito en sus predicaciones. Y la presencia de Dios en nuestra vida es lo que va a garantizar nuestro éxito como hijos de Dios en todas nuestras áreas, en el área espiritual, también en el área profesional, porque la gracia de Dios y su poder es perfecto. El poder de Dios es perfecto a la medida que nosotros lo necesitamos. Si me pueden ayudar. Me gustaría que quedara este pensamiento con ustedes, porque a veces es difícil aceptar nuestras limitaciones. Yo a veces he luchado con algunas y sigo luchando con otras, y siempre en mi mente tengo que las puedo superar. Pero si no las supero, si no logras superarlas, no estoy diciendo que seamos conformistas y no luchemos por, o no oremos y le pidamos a Dios que nos muestre cuál es su voluntad. Yo les voy a decir una cosa. No solo la bendición de Dios nos llega a través de las puertas que Dios abre en nuestra vida. La bendición de Dios a nuestra vida a veces llega a través de las puertas que Él cierra. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Y yo no sé cuántos pueden glorificar a Dios en esta mañana, porque alguna vez te obstinaste con ir por algún lugar que no te convenía y Dios te cerró la puerta. Y cerrarte esa puerta te hizo ir en otra dirección. Y estar fuera de tu zona de confort te hizo buscar soluciones. Y Dios te llevó a otro nivel en tu vida. Dice, la limitación no tiene el poder de detenernos
o inhabilitarnos para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado, sino que más bien se convierte en el elemento que hace posible que el poder de Dios se manifieste en tu vida para cumplir su propósito. No tiene el poder de detenernos o inhabilitarnos. Y yo quiero que vayamos a Daniel 3, versículos 24 y 25. Dios no impidió que los 3 jóvenes hebreos fueran echados al horno de fuego. Pero este versículo me pareció tan hermoso. Dice que entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. ¿Cómo estaban los hombres? ¿Cómo fueron echados al fuego? Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres, ¿cómo estaban? Sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Dijo el rey: veo a ¿cuántos? A 4 hombres que ¿qué hacen? Se pasean, caminan en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Pablo lo que nos está diciendo es que cuando nos toque sufrir, Iraida, cuando nos toque enfrentar situaciones difíciles, cuando tengamos que tratar con nuestras limitaciones, nosotros no tenemos por qué perder la esperanza. Nosotros no tenemos por qué paralizarnos, porque aún en el medio del fuego la presencia de Jesús puede desatar todo lo que nos ata y hacernos caminar y alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque el propósito y el éxito en nuestra vida no está dado por las cosas que hemos alcanzado, por las cosas que tenemos, sino por el poder que actúa en nosotros. Y es el poder sobrenatural de Cristo Jesús que nos dice: mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo le voy a pedir a Elvia que venga para cantar: con Cristo tú puedes vencer. Y voy a pedir que me pasen el último slide que quiero dejar con ustedes. Si el pozo no pudo detener a José, si el mar no pudo detener a Moisés, si la pared no pudo detener a Josué, si un gigante no pudo detener a David, si leones no pudieron detener a Daniel, y si la muerte no pudo detener a Jesús, entonces nada puede detener tu bendición en el nombre de Jesús. En esta mañana, mientras Elvia canta este canto tan hermoso, yo te voy a hacer un llamado. Si estás pasando por alguna situación específica que tal vez solo tú sabes, o que tus amigos o que tus familiares saben, o si es una situación con la cual vienes luchando ya hace algún tiempo y le has pedido a Jesús varias veces que manifieste su poder y que quite ese problema de tu vida, pero aún estás allí en el campo de batalla y te sientes débil y sientes que tu fe ha disminuido y tú reconoces que lo único que tú necesitas en esta vida para vencer, para terminar la carrera, es la gracia de Jesús y su poder perfecto. Yo te invito a que te pongas en pie y le pidas al Señor que te dé de su gracia perfecta. Que en este lugar y en esta hora Él se manifieste en tu vida
se manifieste en tu vida y te haga sentir que tú no estás solo, que tú no estás solo, que nada puede paralizarte si Él está contigo. Cuando falta el valor y me ciega el dolor, cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad, cuando faltan mis fuerzas, Él la victoria me da. En Cristo yo venceré. No lo pongas en duda. Con Cristo todo lo puedes. Agárrate de Él. Sostente en Él. Deposita tu confianza en Él. Él te hará vencedor. Padre, en esta mañana exaltamos y engrandecemos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te agradecemos por esa obra tan grande y tan perfecta que haces en nosotros cada día para transformar nuestro carácter a tu imagen. Te agradecemos por habernos llamado en este mundo de tiniebla para llenarnos de tu luz y hacernos portadores de esa luz a aquellos que mueren sin ti, Señor. En esta hora, Padre, queremos suplicarte que nos puedas ayudar a mantenernos
dependiendo de ti todo el tiempo. Que nos puedas ayudar, Señor, a darte la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Que puedas, Señor, llenar nuestra vida, cubrirnos, Señor, con tu poder, en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades. Yo sé que hay muchas personas que están hoy aquí, que han venido buscando de tu poder, porque ya sus fuerzas no le dan más. Porque ellos necesitan de poder sobrenatural para poder continuar en su batalla y llegar al final del camino. Yo te suplico, Señor, que tu gracia de manera perfecta pueda estar en ellos en esta hora y que pueda continuar con ellos por siempre. Que recuerden que no están solos, que en medio de su dolor, que en medio de su debilidad, que en medio de su problema, tu poder se mueve a favor de ellos. Que tu gracia es suficiente y que tu poder es perfecto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.